Muy bien, continuamos con la información a esta hora de la mañana, 7:32. Ya se encuentra con nosotros en mesa de conducción el señor Luis Aquije, a quien le agradezco infinitamente la paciencia y la amabilidad. Además está desde muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, como siempre, un gran profesional. Señor Luis, qué placer saludarlo. Ahora, el tema que nos compete el día de hoy, quiero empezar con esta pregunta, antes de darle la bienvenida, ¿no? ¿Es una sorpresa el tema de las elecciones? No. No. Buenos días. Es más bien una deuda que veníamos de alguna forma embalsando desde el punto de vista social. Retrasando. Desde el año 1985, cuando Izquierda Unida, liderado por Alfonso Barrantes, no quiso ir a la segunda vuelta en la competencia que en ese año había que darse como ahora se tiene que dar en el 85 entre Alan García y Alfonso Barrantes, y que ahora será entre Castillo y Hernando de Soto, porque hay que decirle a la opinión pública que las encuestadoras nos inflaron de todas formas y nos crearon un panorama complejo que en realidad... ¿Cómo quedan los encuestadores ante este evidente fracaso de ellos? Bueno... Una vez más, ojo, perdón señora, una vez más, porque igual hicieron con FREPAP. Claro, aquí sería, Ricardo, dos aspectos. Ya en realidad las encuestas han tenido, digamos, una alta dosis de falta de profesionalismo, ¿no es cierto?, desde el tiempo de Fujimori. Correcto. Entonces, allá los que creen en las encuestas, particularmente yo no creo en las encuestas. Entonces, por eso es que te decía que no hay que sorprenderse. Aquí lo que hay que hacer, más bien, me parece a mí, es dejar todos los que estudian periodismo y particularmente la prensa de Lima, tiene aquí un reto. Y el reto es dejar el modelo matemático del año 1927, quienes han estudiado periodismo, en el primer ciclo se estudia el pensamiento del psicólogo alemán von Dumm. Entonces, él habla ahí del modelo matemático. Nosotros en el Perú estamos todavía en el año 27 porque creemos solamente en las estadísticas que nos dan con preguntas muy cerradas y muy sesgadas de parte de las encuestadoras. Casi dirigidas las preguntas, ¿no? Recontra dirigidas. Entonces, a partir de este momento, a partir de hoy, estamos ingresando a lo que se llama el modelo sociosemiótico. ¿Y en qué consiste ese modelo? ¿Qué significa eso? Significa de que, por ejemplo, cuando alguien dice que en efecto en su previo al día de ayer y con la finalidad de querer llamar la atención, el Partido Perú Libre habla de la soberanía, en realidad lo que generó es el radicalismo, porque hay que decir una cosa, estimado Ricardo y distinguidos televidentes, el Perú tiene tres tipos de derechas. Hay que darse cuenta que tenemos 18 candidaturas presidenciales. Correcto. En la derecha tenemos tres tipos de derecha. Una derecha populista, una derecha tecnocrática y una derecha, la famosa TVA, representada por Ricardo López Aliaga, la derecha bruta y achorada. La izquierda también tiene sus tendencias. Una izquierda ecologista, una izquierda ONGera o caviar, que era la de la señora Verónica Mendoza, y la izquierda radical, la izquierda que en estos momentos va a competir. ¿Usted lo considera radical entonces, señor Castillo? Radical en el sentido de que utilizó, por ejemplo, repito, en su propuesta. Hablar de Cuba y Venezuela, lo cual, desde mi punto de vista, ahora le va a representar un gran costo porque toda la derecha se le va a ir encima. Correcto. Y él va a tener, digamos que... ¿Como llanta reformular? No, lo que va a tener que hacer es, felizmente que es profesor, hay que aprender, digamos, los conceptos originales. Y el problema del Perú, por eso es que insisto que hay que diferenciar entre la izquierda ONGera, entre la izquierda ecologista y entre la izquierda radical. Él va a tener que moderarse y como es profesor tendrá que explicar que ser de izquierda no es una cuestión, digamos, de la que uno se debe avergonzar. Al contrario, uno tiene que demostrar qué tipo de izquierda
es la que queremos instalar en el Perú. Mira, ¿no es un peligro, señor Castillo? Directamente le hago la pregunta. ¿No es un peligro pensar que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, que son modelos que han... y Bolivia? No es ningún peligro, Ricardo, porque mira, hoy día, así como estamos nosotros comentando aquí en Ica y en el Perú los resultados electorales de ayer, y no se ha hecho en la prensa de Lima, ayer también se ha dado un resultado de segunda vuelta en Ecuador, y en Ecuador es al revés. Mientras que hace 10, 15, 20 años se hablaba de la revolución ciudadana con Rafael Correa, correcto, y el Benjamín de Correa, el señor Araúz, ganó en la primera vuelta, en esta segunda vuelta, allí la derecha estuvo detrás de este banquero Lasso y ya acaba, digamos, de convertirse en presidente electo. En mayo va a tomar el poder. Entonces, lo de Ecuador es una realidad distinta a la del Perú. Aquí tenemos, repito, una derecha populista. Ica, por ejemplo, es de derecha populista. Ica es fujimorista. Por eso que ha ganado aquí el señor de Acción Popular, Lescano. Bueno, mira, Acción Popular es una mixtura, digamos. No se podría decir que es netamente derecha populista. Pero tampoco que se podría considerar radical, porque en algunas elecciones se decía que era netamente fujimorista, cosa bueno que no se ha dado hoy día, ¿no? Bueno, en estas elecciones. Sí, pero a mí me parece que todavía tenemos que esperar los resultados porque, vamos a decir, es bien difícil señalar todavía los 4 nombres de los candidatos. Claro, yo me refería a la votación presidencial. Congresal todavía tenemos algunas deficiencias en cuanto a la tecnología que nos están pasando la información rápidamente, ¿no? Pero en lo presidencial sí está casi definido que aquí la mayoría, hasta el día de ayer, lo que se ha podido conocer es que favoreció al señor de Acción Popular, señor Lescano. ¿Tiene usted otra información actualizada? No, la decisión en presidencial es Hernando de Soto, que debe tener en este momento, porque la OMP está enviando reportes cada media hora, sí, un promedio de 14 puntos. Tenemos la imagen, por favor, mientras comentamos. Contra Castillo, que se mantiene en los 16 puntos y que ligeramente avanza y después a veces se queda, pero esa diferencia de 2 puntos es mínima. Definitivamente convierte a Hernando de Soto en el que va a aglutinar todas las fuerzas conservadoras versus la fuerza de izquierda, hay que decirlo, ¿no? Claro. Del señor Castillo. Entonces yo te estaba haciendo una comparación con Ecuador, en el sentido de que en Ecuador la derecha ha podido unirse y vencer a quien representaba la ideología de Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, que como sabemos se encapsuló en la línea de Hugo Chávez, porque aquí el tema principal, y hay que decirlo, cuando se habla de Cuba, de Venezuela, sí, hay que hablar de Hugo Chávez. Correcto. Pero, ¿por qué digo de que es la oportunidad de que el señor Castillo salga del radicalismo para automoderarse y en su condición de profesor? En principio le vamos a reclamar todos los peruanos que cumpla lo que él ha dicho, que él va a cobrar su remuneración solo de profesor. Pero en el otro terreno lo que él tendría que explicar es, por ejemplo, quién es Destud de Tracy, que es el ideólogo, el que conceptúa el término del análisis de las ideas políticas, pero que no es necesariamente de izquierda, era un pensador, digamos, de centro derecha. Aquí en el Perú, lamentablemente, Ricardo, las universidades, ¿quiénes son los que hacen política? Generalmente los que hacen política, en el buen sentido del término, son los abogados. Pero las facultades de Derecho lo único que te enseñan es el derecho romano. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora o cuál es el reto? El señor Castillo va a tener que dejar de ser radical. ¿Cree usted que se puede? Sí, tiene que ponerse en principio porque es cajamarquino, y en Cajamarca está la mina de oro más poderosa del mundo, que es Yanacocha. Él sabe que en realidad no solo Cajamarca, sino Huancavelica
y una serie de Apurímac están concesionadas a favor de la minería. Tenemos, perdón que lo corto por favor, para que continúe usted con el tema, los resultados, por ejemplo, de la ciudad. Y está Johnny Lescano con 14.5 en Ica, ¿no? Está luego el señor Rafael López Alega con 14.4. Sí. Luego sigue la señora Keiko Fujimori con 13.6. Verónica Mendoza, la tenemos en pantalla, con 11.2. Daniel Urresti con 10.5. En otros está en 35%, que es un gran bolsón. Esa es la figura hasta el día, las últimas actualizaciones que ha enviado la OMPE en la región. Claro. Entonces, yo quisiera, por favor, que usted me fundamente dónde estaría el dato estadístico que usted tiene. Por favor, le rogaría amablemente que me diga de dónde saca la intención de voto mayoritaria del señor Hernando de Soto y después del señor Castillo. No, lo que yo estoy diciendo es que anoche, en el primer reporte de la OMPE, lo que tú estás comentando ya es un reporte de esta madrugada. En el primer reporte, Acción Popular efectivamente tenía 14.5 en Ica. Renovación Popular 14.4, Fuerza Popular 13.6, Juntos por el Tenemos los mismos datos, son. Claro. Exactamente son los mismos datos. Ya. Por eso quería que me explique, por favor, de repente es actualizado, ¿tiene usted alguna información adicional con el tema? Lo que quizás no me he dejado entender es lo siguiente, que una cosa es la votación nacional y otra cosa es la votación a nivel de Ica. Claro, por eso mi pregunta era, en Ica se está manejando así, no con el tema del señor Castillo, digamos, punteando, sondeando, liderando las encuestas, sino teníamos la información del señor Lescano y es la misma que usted ha manejado. Claro, ahora, en el caso de Perú Libre, hay una diferencia bien marcada entre la votación nacional, que es un promedio de 10.7 que tiene Perú Libre, y a nivel de Ica es solamente 6.2. Pero de todas maneras, creo yo que Perú Libre sí va a tener un representante, en la medida en que globalmente estamos hablando de 28 curules, pero para entender esto deberíamos esperar que lleguemos al conteo final. Ahora, evidentemente este Congreso va a ser multipartidario. Nadie va a tener mayoría absoluta y parece, todo indicaría que tampoco tendría mayoría mínima. Entonces así definitivamente el consenso se va a tener que dar, si no vamos a tener que fracasar nuevamente como país. Y eso no nos podría llevar a un golpe de Estado. Bueno, vamos por partes. Perú Libre, como otros partidos de izquierda, puso como prioridad eliminar esta actual constitución. Pero, ya que tú estás hablando de las composiciones nuevas en el Congreso que va a iniciar el 28 de julio, en efecto, vemos un escenario adverso a Perú Libre en el sentido de que tienes la mayoría, por ejemplo, de Acción Popular con 23 curules. Tienes Renovación Popular con 11, Alianza por el Progreso con 14, Avanza Fuerza Popular de Fujimori 16, Podemos Perú 6, Somos Perú 5, en fin, hay un abanico muy complejo. Entonces, si Castillo quiere enarbolar lo que ha sido su propuesta, él como presidente, aplicando lo que está establecido en la Constitución, él puede impulsar ese cambio de Constitución como presidente, aplicando el artículo 206 ¿Y no es peligroso eso? de la Constitución. Por eso, mira, Piñeira, que es presidente de derecha en Chile, no tuvo inconveniente en someter a un referéndum y la población le puede decir sí como le puede decir no. Correcto. Entonces, aquí el tema es que Hernando de Soto, como López Aliaga y como la original propuesta económica y política que es Keiko Fujimori, ellos hablan el mismo idioma y dicen que esta constitución permitió el desarrollo crecimiento. Sí. Dicen el desarrollo, pero en realidad deben decir crecimiento. Correcto. ¿Por qué? Porque desarrollo no ha habido, ¿no? Porque desarrollo sostenible no ha habido. Correcto. Y lo que ha habido más bien es evasión y elusión tributaria en un promedio de 66.000 millones de soles al año. Lo que ha habido es 20.000 millones de soles de deudas tributarias judicializadas, donde las transnacionales como Telefónica, Minera Buenaventura, Scotiabank, Interbank, Bacus, Cerro Verde, Nestlé, entre otras, no le pagan al Estado.
Lo que ha habido es entre 250 y 350 exoneraciones tributarias que benefician a estas empresas. Lo que ha habido es que se deja de percibir más de 2.000 millones de soles por exoneraciones tributarias a los casinos. Eso ha permitido esta Constitución. Entonces, lo que tenemos que ir es a un nuevo contrato social, pero como repito, con la composición del Parlamento tal cual se está dibujando, no se va a ser bien difícil que esto salga desde el Poder Legislativo. Entonces, Castillo, para poder evitar, digamos, lo que tú estás mencionando, que sería caotizar más la situación actual, él desde un jaque, quien sabe en su propio discurso inaugural, hablar definitivamente de cambiar la Constitución como iniciativa del Poder Ejecutivo para ir a un referéndum y ya la población dirá, pues... Peruanizar todo, expropiar terrenos o propiedades y volver a hacer que todo lo maneje el Estado como empresa, por ejemplo, que el Estado nuevamente vuelva a ser empresa, ¿no podría ser un error? Mira, aquí tendríamos que hablar muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista que le hicieron hace 2 o 3 días previos al proceso del 11 de abril al señor Castillo respecto a la expropiación de tierras. O sea, para hablar un tema que está vinculado a la realidad de Ica, ¿no es cierto? Y Castillo, con mucha habilidad, sorteó la pregunta. El periodista insistió más de una vez y no le llegó a Bueno, pero responder. sortearla no significa que no lo vaya a hacer. Al final uno como político, como ya conocedor, puede evadir preguntas, pero eso no lo hace que no tenga la intención. Pero eso no puede salir del Poder Ejecutivo, Ricardo. Una expropiación no puede salir del Poder Ejecutivo. Cuando están, digamos, las reglas claras, pero cuando una persona tiene un lenguaje, digamos, agresivo, ¿no? O un lenguaje, como usted ha mencionado, radical, todo cambia, porque ya con poder las personas también varían, ¿no? Sí, pero repito, mi, digamos, modesta experiencia señala que el señor Castillo se va a automoderar, porque él sabe... ¿Qué le hace pensar en eso? Porque es profesor, porque es educador, porque está en un territorio en donde, repito, ha demostrado, o mejor dicho, ha visualizado lo peligroso que es enfrentarse a las mineras. La minera Yanacocha, repito, es una de las mineras más poderosas del mundo, produce oro, y esa minera es todo un conglomerado de accionariados internacionales, donde el Perú tiene un porcentaje muy bajo, más son capitales norteamericanos.